Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en este hermoso día, amados hermanos. Es un privilegio de parte del Señor nuevamente poder estar acá por este medio, llegando a sus hogares para poder llevar ese mensaje glorioso, esa enseñanza de la palabra del Señor. Sabemos de que pues somos tan bendecidos que hoy nuestra porción llega a nuestras casas. Ni siquiera hay que salir a buscarla, sino que a nuestras casas. O sea, debemos de estar muy agradecidos con nuestro Dios porque Él es fiel y en su fidelidad nos ha dado este bendito y glorioso privilegio de poder nosotros escuchar su palabra desde nuestra intimidad de nuestros hogares. Dios me les bendiga. Creo que pues hemos estado siempre en el mismo sentir, por comer, por beber esa palabra gloriosa que es pues es muy, muy útil para nuestra vida espiritual. Así de que yo le invito a que oremos y vamos a estar viendo un tema pues ahí sí que excelente porque, ¿verdad? Viene para edificarnos, viene para darnos ese conocimiento glorioso que nosotros como cristianos tenemos que tener y debemos manejar para que podamos, pues, de esa manera ser vasos útiles para en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que no fuimos llamados únicamente para quedarnos estancados, sino que vamos en una evolución, vamos creciendo y nuestra misión pues es el Padre, ahí es nuestra meta y sabemos que el camino que nos lleva ahí es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de nosotros constantemente estarnos alimentando de esa palabra gloriosa que dejó Él escrita en ese libro bendito donde podemos nosotros ser instruidos para poder llegar al Padre. Gloria al Señor. Así de que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor de que Él nos ayude para que esta enseñanza del día de hoy, recuerde que este día pues hemos sido encomendados para enseñar con la ayuda del Señor temas muy importantes como usted ha visto que se han venido desarrollando y que pues es de mucha edificación. Oremos y luego le doy el tema que vamos a estar viendo para en este día. Señor, en este día te doy gracias porque tú, Señor, has sido fiel y tu fidelidad nos mantiene hoy acá, Señor. Tu gracia, tu amor con el que hemos sido envueltos, Señor, es tan grande que nosotros ni siquiera podemos explicarlo, Señor, porque la verdad es de que es muy grande. Sabemos que lo único que podemos hacer es humillarnos delante de ti y poder y poner nuestra confianza en ti y no cambiarla, no desmayar, no volver atrás, no apartarnos de ese camino glorioso que es Cristo Jesús. Así de que hoy yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está ahí pendiente para poder aprender, para poder, Señor, tomar nota de tu palabra, interesados para llegar, Señor, a crecer y fortalecerse y dar, Señor, esta fuerza que a cada uno de nosotros necesitamos. Yo sé que somos aún, Señor, pues un poco nos cuesta asimilar, pero que ese es nuestro deseo. Escuchar tu palabra y poder, Señor, tener esa habilidad, esa hambre, ese deseo para que seas tú ahí, Señor, quien puedas actuar, que puedas poner, Señor, esa semilla en nosotros y que nosotros podamos germinar, que podamos ser esa tierra muy, muy preparada por la palabra y que podamos llevar ese fruto glorioso que tú esperas. Hoy nos metemos bajo tu poderosa mano, glorioso y bajo los ministerios que tú has dejado para que nos puedan pulir, para que nos puedan enseñar, para que nos puedan dirigir, para que nos puedan guiar por ese camino glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias y bendigo a todos los hermanos que están pendientes, Señor, para poder escuchar esta enseñanza que hoy tú traes, Señor, en mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tema. El tema que vamos a estar viendo hoy se llama los dones de ayuda.
La vez pasada estuvimos estudiando los dones del Espíritu Santo, pero hoy vamos a estudiar los dones de ayuda. Y pues vamos a iniciar leyendo Romanos 12:6 y dice así: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. El 7 dice, si el de servicio, en servir. Oigamos bien, porque aquí está ya detallando los dones de ayuda. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El 8. El que exhorta, en la exhortación. El que da, en la liberalidad. Con liberalidad. Vamos a repetirlo. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Gloria al Señor. Y estos son los dones de ayuda que ya estamos viendo acá. Esto pues es hermoso porque nosotros a veces no tenemos este conocimiento y no nos queremos involucrar, no sabemos los beneficios también que podemos nosotros obtener a través de poder desear estos dones y de poder involucrarnos, y si no nos los quieren dar, persistir en que nos los den. Entonces leíamos ahí que hay el don de ayuda, que es el servicio, y si alguien tiene ese don, pues que se dedique a ello en servir. O el que tiene un don de enseñar, pues también en la enseñanza. El que exhorta, también que lo use en la exhortación, pero lo vamos a estar viendo cómo lo explica en poder exhortar, o sea, para que no se confunda. A veces nosotros creemos de que exhortar es regañar, llamar la atención, decirle que deje el pecado así bruscamente, pero no, o sea, tiene que tener también esa gracia. El que da también, pues entonces imagínense ese don de dar, dice que lo tiene que hacer con liberalidad. El que dirige también lo tiene que hacer con diligencia. El que muestra misericordia no lo va a hacer tristemente. Yo tengo el don de misericordia y tengo que hacerle misericordia a alguien, y lo va a hacer tristemente. Aquí dice que no, lo debe de hacer con alegría. Muy bien, entonces creo que ya más o menos, ¿verdad? Nos pusimos en el camino para ver que vamos a estar viendo esos dones de ayuda. Los dones ya sabemos que son regalos a los creyentes para ejercer una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y eso lo veíamos la vez pasada, pero ¿verdad? Qué bueno que se vuelva a mencionar. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Eso, gloria al Señor, se nos ha enseñado y se nos sigue enseñando, pero cada uno debe ejercer una función en particular según el Espíritu Santo lo designe. Amén. Regularmente nuestra atención se fija en los dones más visibles, ¿verdad? Veíamos los dones la vez pasada de profecía, de lenguas y todo eso, pero que ahora, y esos son pues como más visibles. Pero hay otros no menos importantes con cualidades y características específicas, que esos son los que vamos a estar viendo en el nombre del Señor. Entonces vamos a seguir adelante y dice que la Biblia nos enseña que debemos abundar en los dones. Amén. Era lo que le decía, que no hemos sido llamados únicamente para quedarnos sentados, venir a alabar, y qué glorioso es venir y alabar y adorar y escuchar la palabra del Señor, pero es necesario que nosotros nos involucremos, que deseemos uno de esos regalos que el Señor tiene. La vez pasada decíamos que un regalo es a la amada o a una novia, es que se le dan regalos, ¿verdad? Entonces, porque la quieren adornar. Entonces, si nosotros nos dan esos dones, es somos novia y que nos están adornando, y nosotros tenemos que cuidar esos regalos. Amén. En 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, puesto que anheláis
puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Imagínense, acá hay un mensaje poderoso que el apóstol Pablo da en la primera carta a los Corintios y les dice que si nosotros, o que si, puesto que anheláis, él dice, ya están anhelando, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Aleluya. Y qué precioso es que nosotros tengamos un don y que estemos edificando a la iglesia. Amén. Los dones son repartidos por la gracia de Dios. Nadie merecíamos un don, pero el Señor nos los ha dado por pura gracia, por ese regalo, y no por méritos humanos, ¿verdad? Entonces nadie puede venir aquí, yo porque tengo mucha experiencia en la enseñanza, pero si no tiene ese don, hermanos, o es un mérito únicamente humano, entonces no se puede. Debe ser la gracia del Señor en él. Debemos anhelarlos buscando de continuo al Señor. Entonces, si anhelamos un don, no quiere decir que lo anhelo y me olvido. Y ahí, bueno, ya lo anhelé y el Señor me lo va a dar. No, hay que buscar continuo al Señor. O sea, para, ¿verdad?, seguir. Él da un ejemplo en una parábola que, ¿verdad?, de una mujer que llegó de un rey que no tenía temor ni a Dios, pero ella persistió en ese llamado y se lo dieron. Entonces nosotros deberíamos de ser esas hermanos o persistentes en la búsqueda, en la solicitud de lo que nosotros anhelamos. Primera de Corintios 12:31, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Entonces aquí podemos ver, aleluya, de que pues hay dones aún más excelentes, pero que acá nosotros debemos de desearlos ardientemente. Aleluya. Y luego de desearlos y que ya los obtenemos, que nos los han dado, también debemos de ponernos a su disposición para que por su don depositado en nosotros, que ya se nos ha depositado en nosotros, nos edifiquemos unos a otros. Y ese es el anhelo, ¿verdad? Para que seamos edificados unos con otros. Aleluya. Seguimos. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios hay una lista de dones dados por el Espíritu Santo, llamados dones espirituales, porque su actividad o manifestación es en actividades espirituales. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, aleluya, o sea, para edificación de la iglesia. El 8 dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. El 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. El 10, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Gloria al Señor. Mire qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo, operando a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da muchos regalos, pero Cristo dijo que él se iba y que enviaba al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo, o sea, de Cristo, y nos los daría a nosotros, entonces para que Él fuera glorificado. Entonces, cuando el Espíritu Santo a nosotros nos da estos dones, el Señor es glorificado allá en los cielos. Gloria al Señor. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, leemos otra lista de dones que también son dones dados por el Espíritu Santo, pero son llamados dones de ayuda, ahí en Romanos, ¿verdad? Porque su actividad
o manifestación es en actividades prácticas. Aleluya. Y aquí es donde vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo que veíamos antes era pues los dones del Espíritu Santo, pero en estos dones acá, que son dones de ayuda, entonces son actividades o manifestaciones en actividades prácticas. Y eso lo vamos a leer en Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Pero mire el 7. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad, el que da, que lo haga con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Gloria al Señor. Y estos son los dones de ayuda. Aleluya. Entonces empezamos aquí a poder, ¿verdad? Ahí sí que uno por uno vamos a estarlo viendo. Y en primer lugar tenemos acá, o como primer punto, el don de servir. Servir es una palabra que proviene del vocablo griego diaconía o diaconía, que significa asistir. Mire lo que significa esto. Asistir, correr con un cargo, ayudar, aligeramiento. Vamos a ver, el significado es asistir, correr con un encargo, ayudar, aligeramiento también, aligeramiento. Eso es verdad. Esto lo podemos ver según el Strong G1248. Ese es el significado de este don de servir, ¿verdad? Por supuesto que ya viene de la palabra griega que quiere decir diaconía y es el significado que tiene. Entonces, este don se caracteriza por la facilidad, disposición, utilidad y la excelencia para realizar la obra de Dios en el servicio de las mesas y de los santos. Amén. O sea que este servicio ya es el don de ayuda, ¿verdad? Es alguien o un hermano que esté sirviendo a las mesas o que esté en el servicio a la iglesia, este es el que tiene este don. Y entonces es hermoso, o sea, no lo podemos ver, o sea, es importante que lo reconozcamos porque a veces estamos sirviendo y decimos, pues, yo estoy en que sea sirviendo. No, no es en que sea sirviendo, usted está ejerciendo un don que el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón y lo tiene que hacer. Y dice que aquí que tiene que ser con facilidad, disposición, utilidad y la excelencia para realizar la obra de Dios, porque no está usted realizando una obra de hombre, sino una obra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4 y verso 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. 1 Corintios 16:15, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, ¿ok? Entonces, cuando habla al servicio de los santos es de que estaban estos hermanos dispuestos, tenían facilidad, tenían disposición y tenían la excelencia de realizar la obra de Dios sirviéndole a los santos, aquellos que estaban pues en ese tiempo llevando la palabra del Señor. Así de que nosotros, si tenemos ese don, démosle gloria al Señor porque estamos trabajando en la obra del Señor, ya nos dieron un regalo, o sea, cuidémoslo. Los que poseen este don de servir, da alivio en las diversas tareas de la obra de Dios y suavizan el trabajo del ministerio. Gloria al Señor. Imagínense qué privilegio esto.
Todos podemos participar en este don, incluso los hermanos de edad avanzada, ya que la Biblia nos da un ejemplo de una mujer viuda y de 84 años que servía de día y de noche con ayunos y oraciones. O sea que este don lo podemos ejercer los jóvenes, los que ya pues en una edad media y aún los de la tercera edad, porque esta mujer es un ejemplo. Esta dice que servía en la casa del Señor con ayunos y oraciones. Gloria al Señor. Muy bien, ahí entonces vimos ya el don de servir, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al segundo don, que es el don de enseñar. La palabra enseñanza se traduce del vocablo griego didascalia, que significa instrucción, doctrina, conocimiento, enseñar, dar instrucción didácticamente. Y esto pues proviene de, ¿verdad?, de Strong G1321. Así puede tomar nota ahí y lo puede pues chequear. Entonces esto significa el don de enseñar. La función de este don es enseñar, explicar y transmitir correctamente la sana doctrina del Señor Jesucristo. Amén, porque igual tenemos que incluso también tener esa capacidad de discernir de la enseñanza, porque hay muchos, ¿verdad?, falsos enseñanzas. Entonces tenemos que tener ese conocimiento. Entonces alguien con ese don de enseñar, entonces lo va a hacer. Dice, la función de este don es enseñar, explicar y transmitir correctamente la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 15, 35 dice, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. No andaban haciendo otras cosas, sino estaban enseñando la palabra del Señor. En Hechos 28, 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda liberalidad, con toda libertad, sin estorbo, porque habían ya sido, ¿verdad?, bautizados con el Espíritu Santo, y ellos tenían toda esa capacidad, tenían también ese valor para poder hacerlo. Eso es el don de enseñar. Entonces, con la finalidad que los creyentes, ¿verdad?, sean edificados. Esa es la finalidad del don de enseñar. Que los creyentes sean edificados a la vez que entiendan y aprendan la enseñanza recibida para ponerla por obra. Gloria al Señor. O sea que entonces los oyentes que estén oyendo la enseñanza también a través del Espíritu Santo tienen que aprender la enseñanza recibida o recibirla para ponerla por obra. No solo quedarnos también con la enseñanza y no la vamos a poner por obra, la tenemos que poner por obra. Mateo 13, 23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Entonces es hermoso, hermanos, de que nosotros podamos escuchar las enseñanzas, pero pedirle al Señor que también seamos buenos oyentes con esa diligencia, con ese entendimiento para poderla, esta enseñanza, ponerla por obra, para que, ¿verdad?, se vea que cayó en la tierra que acá menciona Mateo 13, 23. Quien posee este don enseña por intermedio del Espíritu Santo. Imagínense, tiene que ser a través del Espíritu Santo, al espíritu de los oyentes, porque de lo contrario será solamente trasladado de conocimiento de mente a mente, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Que solo de mente a mente, porque de mente a mente entonces se olvida, pero si es a través del Espíritu Santo, entonces va a traer un provecho, va a traer un fundamento glorioso que los oyentes van a
a poder oír o escuchar, pero diligentemente con el Espíritu. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces acá termino de explicar el don de enseñar. Y vamos a seguir con el tercer don. Y el tercer don es el don de exhortar. Aquí hay que poner mucha atención, porque les decía al principio de que muchos creemos que exhortar es regañar duramente, llamar la atención. Pero no, aquí vamos a ver primero la definición y luego vamos a estar viendo versículos de la palabra del Señor. Y dice, esta palabra se traduce del idioma griego paracaleo, que significa llamar cerca de, motivar, invitar y suplicar. Imagínense, esto es Strong G3870. Esa es la donde podemos encontrar nosotros esta traducción de exhortar. Entonces, si vemos ahí, entonces dice que significa llamar cerca de, motivar, invitar, suplicar. De acuerdo al significado de las palabras anteriores, entendemos que este don es animar, llamar cerca y confortar por medio de la palabra de Dios a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, para que su corazón sea fortalecido para seguir al Señor, de tal manera que comprendan que no están solos, sino que hay personas cercanas dispuestas a bendecirlos. Entonces es importante, ¿verdad?, conocer esto. El hermano tiene un don de exhortación. No es un regañón, es uno que va a animar, es uno que va a consolar, es uno que va a invitar, es uno que va a tener la capacidad de llamar a aquel que está desanimado y lo pone cerca de él y le va a dar, ¿verdad?, a motivarlo, lo va a invitar a que siga adelante. Es más, dice que aquí está la traducción que es suplicar, le va a suplicar pues que vuelva a la casa del Señor. En Hechos 15:32 dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron, confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Mire acá, dos hombres exhortando, siendo Judas y Silas, esto es en Hechos 15:32, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Hechos 15:33 dice, y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Imagínense, Judas y Silas habían sido enviados por los hermanos a consolar, a confortar a los hermanos con un mensaje. Entonces, esto es exhortar. Entonces, no es regañar, para que cuando usted le diga, vaya, lo van a exhortar, hermano, no tengamos ese mal concepto de esta palabra. Aleluya. Un ejemplo de esto es Bernabé, quien animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque se dice que él era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿verdad? Entonces aquí tenía, él era lleno del Espíritu Santo, era bueno, lleno del Espíritu Santo y tenía fe. Y vamos a ver Hechos 11, 23 al 24. El cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. El 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria al Señor. Imagínense este hombre entonces con ese poder de exhortación para la iglesia, para los hermanos, y aún dice que aquí que fue una gran multitud fue agregada al Señor por la exhortación que Bernabé traía. Amén. Pero venía con ese poder glorioso. Seguimos. Eso era el don de
exhortar. Ya lo terminamos, ahora vamos a seguir con el cuarto don de ayuda y que es el don de dar. Amén. Esto es maravilloso también. La palabra dar proviene del vocablo griego y que se dice metadinomi, que significa dar, compartir, impartir, comunicar, entregar y repartir. Traducción Strong G3330. Entonces tiene muchos significados este verbo de dar. Entonces la palabra liberalidad proviene del vocablo griego también aplotes, que significa simplicidad, de un solo aspecto, sinceridad, sin disimulo, por supuesto, sin buscar solo lo de uno, generosidad abundantemente, sencillez, fidelidad. Imagínense todo lo que cuando un hermano tiene este don o esta gracia de dar, entonces se tiene todo este tipo de definiciones acá. Entonces podemos ver que realmente hay una liberalidad, realmente también tiene todos esos aspectos que no va a tener disimulo, sino, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, verdad? Porque cuando alguien da, pero esperando recibir algo, queriendo ganarse algo, entonces eso no es tener ese don de dar. El que da sin ningún apego, sin ninguna esperanza de recibir algo mejor o ser invitado para que le devuelvan el favor. No, tiene que ser con total desapego de este tipo. Aleluya. Seguimos. El propósito de este don es compartir a otros que están necesitados de lo que Dios da, tanto espiritual como material. ¿Ok? Entonces, este es el propósito de este don de dar. Mateo 14:7. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces usted ya sabrá de qué estamos hablando acá, porque verdad era pues ahí la murmuración de los apóstoles, bueno, de los discípulos, ¿verdad? Cuando alguien estaba derramando algo costoso a los pies del Señor. Entonces acá vemos que a los pobres siempre los tendremos y que, ¿verdad? Va a haber, cuando queramos hacerles bien, ahí van a estar. Y entonces, pero esta mujer no tenía que ser estorbada porque ella estaba dando con total liberalidad, con total desapego, y el Señor le sale para pelear contra los enemigos. Hechos 3:6. Pero Pedro dijo, aquí hay otro que reparte: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Anda. Le da una orden, ¿verdad? Al cojo que estaba ahí en la puerta de la iglesia. Entonces vemos aquí que Pedro no tenía plata ni oro, pero tenía algo mucho más valioso que eso. Tenía el don de dar, de repartir a aquel necesitado. Tenía el propósito de compartir y poder ver al necesitado, ya sea, ¿verdad?, tanto espiritual como material. Este hombre que aquí Pedro le da la orden que ande, entonces lo liberó de estar ahí sentado únicamente esperando la generosidad de otra persona, sino que lo sanó. Y dice que, según si usted sigue leyendo, dice que entró al templo saltando, alabando al Señor. Entonces también, ¿verdad?, fue restituido su espíritu, tuvo vida y agradeció que Pedro le haya dado, ¿verdad?, mucho más de allá de la plata y el oro.
Entonces, en Santiago 2:15 dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, 16, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Entonces, no es de solo palabras, hermanos, sino que hay que actuar. Miremos aquí a Pedro siempre, ¿verdad? Y cuando él le dice que no tiene plata ni oro, pero que lo que tiene se lo va a dar y le da una orden. Entonces, este recibe esa bendición. Pero acá Santiago dice que de nada serviría de que nosotros le digamos a alguien, vaya en paz, ¿verdad? Caliéntese y sáciese, pero no le damos lo necesario. Entonces, de nada sirve. Entonces, tenemos que tener esa capacidad que cuando nosotros pues sentimos, ¿verdad? Ese don en nosotros de dar, vamos a actuar con lo que tengamos, tanto espiritual como material. Ok, el que tiene el don de dar, lo hace con simplicidad, o sea, no tiene estorbo para hacerlo, con simplicidad de corazón, sin esperar nada a cambio, ni comprometiendo a quien recibe el favor de devolverlo. ¿Amén? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que alguien pues tenga este don de dar. Ni con el propósito de obtener algún provecho, ¿verdad? Ahí sí que sin ningún tipo de esta situación que podemos ver acá. Deuteronomios 15:8 dice, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. El 9. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo, el séptimo año, el año de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto será pecado. Entonces acá nos aclara, ¿verdad? De que no podemos, tiene que ser libremente poder extenderle la mano al necesitado, al que pues tendremos o tengamos que darle en ese momento. Entonces tampoco con tener ese propósito de obtener algún provecho de él, de nada. Amén. Pero con el espíritu, con el don de ayuda que tengamos nosotros, ese don de dar, vamos a estar libres de todos estos pensamientos perversos que acá menciona Deuteronomios 15:8. Amén. Seguimos. Si es posible, se debe compartir abundantemente sin mezquinidad, ya que Dios nos enseñó cuando dio lo que más amaba, su Hijo unigénito. Entonces, Dios, nuestro Padre, es un excelente ejemplo de que Él, ¿verdad?, nos dio con toda liberalidad. Y esto lo vamos a ver también en Deuteronomio 15:10. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Juan 13:16, y usted esto ya lo sabe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gloriosa bendición la que el Padre nos dio, dándonos a su Hijo, y ahora pues, ¿verdad? Tenemos nosotros ese gran privilegio de poder estar en su reino. Esto sería entonces, aquí terminamos el don de dar y vamos a ver el don de dirigir. La palabra dirigir viene del término griego proistemi y significa estar adelante, gobernar y presidir. Esto lo vemos en Strong G 4291. La palabra diligencia se traduce del griego spoudes y significa prisa, prontamente, solicitud,
cuidado, acometividad, favor, cuidadoso. Esto pues viene también del Strong G4710. Entonces aquí estamos viendo la definición de la palabra dirigir, que pues viene del griego. Seguimos adelante. Este don tiene la gracia y la capacidad de parte de Dios de ayudar a administrar la iglesia de forma cuidadosa, sin lastimar a las ovejas, y con excelencia para ser presentados, aprobados ante el Señor como fieles mayordomos. Aleluya. Aquí hay una gran responsabilidad. Entonces, primera de Pedro 5:3 dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Entonces acá esto es lo que tiene que, ¿verdad?, de ejercer el que tiene este glorioso don de dirigir. Aleluya. Entonces ahí terminamos el don de dirigir. Este estaba cortito y vamos a pasar a ver el don de mostrar misericordia. Se recuerda que cuando leímos el versículo, ahí en este último estaba el don de misericordia. Entonces lo vamos a ver. La palabra misericordia proviene del griego eleo, que significa tener misericordia, hacer misericordia, tener compasión, tener piedad. Strong G 1653. Por este don se obtienen entrañas de misericordia. Amén. Entonces, porque la misericordia, o sea, debe ser entrañable. Amén. Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Lucas el 29 dice, leímos el 30, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aconteció que desde el 31, aquí lo leí antes, lo vamos a poner en orden. El Lucas 10:29 dice: pero él, el joven, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le responde en Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. El 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, vamos en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El 36 le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Entonces vemos acá
¿quién fue movido a misericordia? ¿Quién tenía el don de mostrar misericordia? Aleluya. Entonces, dice, con este don se puede llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Amén. Entonces esto está muy, muy especial. Amor para consolar a los desechados. Entonces este don también tiene amor para consolar a los desechados. En Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. El 27, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces acá estamos viendo, ¿verdad?, a Bernabé pues consolando o mostrando amor a Pablo, porque no creían, los demás discípulos no creían que él fuera uno de estos, pues si hace un par de días era perseguidor de la iglesia, entonces tenían miedo. Pero aquí vemos el amor para consolar a los desechados. Vemos entonces a Bernabé, que Bernabé lo vimos que es lleno del Espíritu Santo, entonces él tiene el amor y consuela a Pablo. Aleluya. Acá ya vamos a ir terminando. El que fluye en este don no habla mal del que ha caído, ya que conoce al Padre de las misericordias o de misericordias, ya que él mismo recibió misericordia primero. Imagínense, entonces tenemos que tener esa capacidad con este don de mostrar misericordia, de no hablar mal del hermano que cayó, ¿verdad? Sino que se va a utilizar, pues, ¿verdad?, la misericordia, porque sabemos que nosotros mismos recibimos misericordia. Segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Primera de Timoteo 1:13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mire qué maravilloso. Entonces nosotros tampoco nos podemos mostrar como, ¿verdad?, superiores o que no tenemos necesidad. No, si Dios es nuestro Padre, que es el Padre de misericordias, Él mostró misericordia con nosotros. Entonces no podemos nosotros quedarnos, ¿verdad?, o tratar mal a un hermano. Entonces esto es tener el don de mostrar misericordia. Entonces acá concluimos con los 6, si se dan cuenta, son 6 dones de ayuda, ¿verdad? Esos 6 dones de ayuda, los que estuvimos viendo hoy. Entonces Dios suple con su Espíritu Santo a través de la diversidad de dones todas las necesidades de su pueblo. Amén. Esto es precioso, por lo que debemos sentirnos muy agradecidos de ser usados por Dios en cualquiera de las áreas de servicio, lo que le mencionaba al principio, las cuales llevarán bendición a su iglesia o a su cuerpo o a su amada. Entonces, si nosotros tenemos un don de estos, hermanos, cuidémoslo, abracémoslo, tratemos, ¿verdad?, de no caer para poder, y no entristezcáis, dice la palabra del Señor, al Espíritu Santo. Entonces, no, tenemos que cuidarnos, tenemos que pelear para que, ¿verdad?, no nos sea quitado este glorioso regalo que nos han dado ya como amada. Entonces, cuidémonos, estemos siempre firmes en el Señor,
estemos deseosos de aprender, estemos deseosos de ser enseñados. Pidámosle al Señor también por aquellos que enseñan, que les sea dado a palabra para poder llevar esa palabra hermosa a nuestros hogares, a nuestros corazones, y que nuestro espíritu pues sea edificado cada día y que podamos nosotros estar firmes. Gloria al Señor. Así que el Señor me les bendiga por ese tiempo, por esa paciencia también de poder estar ahí, ¿verdad? Porque la paciencia, hermanos, en nosotros ya debería también de ser una virtud. Así de que gloriémonos en el Señor por esta manifestación de su palabra. Vamos a orar al Señor y le vamos a decir que Él sea quien bendiga y selle esta palabra. Señor, te damos gracias en este día por esta enseñanza hermosa que tú nos has dado, Señor, a través de tu palabra, y que hemos visto, viendo, Señor, tu palabra, confirmándola con tu palabra, Señor. Así de que hoy, Señor, yo extiendo esa bendición gloriosa a mis hermanos, aquellos que han estado pendientes, que la han visto, Señor, hoy, y que los que la van a ver, Señor, enseguida o otro día, Padre, también esa bendición sea llegada a ellos y que puedan sentir ese sabor, esa paz, ese amor, ese gozo de que tu palabra ha llegado a ellos, Señor. Manifiéstate cada día, Cristo, en el nombre de Jesús. Manifiéstate para que cada uno de nosotros seamos edificados y crezcamos, y que vayamos, Señor, y que se cumpla, Señor, ese verso glorioso que nosotros somos, o que tu palabra, Señor, es como la luz de la aurora, que nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Así de que también, Señor, podamos resistir al enemigo y que él huirá de nosotros. Bendecimos a mis hermanos en este día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, amados hermanos, y pues nos vemos en otra oportunidad. Gloria al Señor.